¿Sabías que mientras muchas naciones avanzan en tecnología, educación y calidad de vida, existen países donde la mayoría de las personas vive con menos de $2 al día? Lugares donde los niños caminan horas para buscar agua, las escuelas son escasas y el acceso a la salud es casi inexistente. Hoy hablaremos de los países más pobres del mundo en 2024. Descubriremos qué los hace tan vulnerables, las razones históricas y actuales detrás de su situación, y también exploraremos las iniciativas que están marcando la diferencia. Si quieres aprender más sobre nuestro planeta, entender sus desafíos y unirte a una comunidad comprometida con el cambio, suscríbete ahora. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos inspirar soluciones. 1. Burundi, la agricultura en crisis. Burundi es un pequeño país en el corazón de África, con un PIB per cápita de apenas $240, lo que lo convierte en la economía más baja del mundo. Más del 85% de su población vive en áreas rurales y depende de la agricultura de subsistencia. Sin embargo, el terreno montañoso y las lluvias impredecibles dificultan enormemente la producción de alimentos. El país enfrenta tasas alarmantes de desnutrición crónica. Más del 50% de los niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento. La falta de alimentos no solo afecta la salud física, sino también el desarrollo cognitivo, creando un círculo vicioso que perpetúa la pobreza de generación en generación. Burundi también ha sido profundamente afectado por conflictos políticos. Durante décadas, guerras civiles devastaron su infraestructura y desplazaron a miles de personas. Aunque la violencia ha disminuido, el legado de estos conflictos sigue presente: servicios de salud colapsados, escuelas destruidas y comunidades enteras luchando por reconstruirse. Un factor agravante es la limitada electrificación, solo el 10% de la población tiene acceso a electricidad. Esto no solo restringe las oportunidades económicas, sino que también dificulta la educación y el acceso a información vital. A pesar de estos desafíos, la población de Burundi sigue mostrando una enorme resiliencia. Proyectos comunitarios y pequeñas cooperativas están empezando a generar cambios, pero el camino hacia la recuperación es largo. 2. Sudán del Sur, la lucha por la supervivencia. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, es un ejemplo claro de cómo el conflicto puede devastar una nación. Desde su independencia en 2011, el país ha sufrido una guerra civil que dejó más de 400.000 muertos y desplazó a millones de personas. Actualmente, más del 80% de la población vive en pobreza extrema, enfrentando una de las crisis humanitarias más graves del mundo. A pesar de ser rico en recursos petroleros, Sudán del Sur no ha logrado convertir esta riqueza en bienestar para su población. La corrupción y la falta de infraestructura han impedido que los ingresos del petróleo beneficien a la gente común. El cambio climático también ha jugado un papel devastador. Las inundaciones estacionales han destruido vastas áreas agrícolas, dejando a millones en riesgo de hambre. En 2024, más del 60% de los habitantes enfrenta inseguridad alimentaria severa, dependiendo casi exclusivamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. En cuanto a la educación, las cifras son desalentadoras: solo el 27% de los niños en edad escolar asisten a la escuela primaria. Para las niñas, el panorama es aún peor, ya que enfrentan barreras culturales y económicas que limitan su acceso a la educación. Sin embargo, organizaciones internacionales están trabajando para construir escuelas y proporcionar programas de formación para adultos. Estas iniciativas son pequeñas luces de esperanza en un país devastado. 3. Malawi, naturaleza contra el desarrollo. Malawi, conocido como el corazón cálido de África, es un país donde la amabilidad de su gente contrasta con los enormes desafíos económicos que enfrenta. Con un PIB per cápita de $370, más del 70% de la población depende de la agricultura para su sustento. El cambio climático ha hecho que las lluvias sean cada vez más impredecibles, alternando entre sequías prolongadas e inundaciones devastadoras. Estas condiciones han afectado la producción de maíz, el principal alimento básico del país, dejando a millones de personas en riesgo de hambre. La dependencia excesiva del tabaco como principal producto de exportación también ha generado vulnerabilidades. A medida que disminuye la demanda mundial de tabaco, Malawi lucha por diversificar su economía, pero la falta de inversión y tecnología moderna dificulta este proceso. La educación es otro desafío importante. Aunque la matrícula en la escuela primaria es alta, muchas niñas abandonan sus estudios debido al matrimonio temprano y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas en las escuelas.
proyectos de microfinanzas y capacitación en agricultura sostenible han comenzado a mostrar resultados positivos, pero aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 4. República Centroafricana, RCA. Recursos en medio del caos. La República Centroafricana, RCA, es un país que parece atrapado en una paradoja. A pesar de ser rico en recursos naturales como diamantes, oro y uranio, sigue siendo uno de los más pobres del mundo, con un PIB per cápita de $500. El conflicto armado es uno de los mayores obstáculos para su desarrollo. Durante décadas, enfrentamientos entre grupos armados han desplazado a más de 1 millón de personas, muchas de las cuales viven en condiciones deplorables en campamentos para desplazados internos. La agricultura, de la que depende la mayoría de la población, se ha visto gravemente afectada por la inseguridad. Los campesinos temen trabajar sus tierras debido al riesgo de violencia, lo que ha llevado a una crisis alimentaria que afecta a casi la mitad de la población. El acceso a la atención médica es casi inexistente fuera de la capital, Bangui. Esto ha resultado en tasas de mortalidad infantil alarmantes y una esperanza de vida de solo 53 años, una de las más bajas del mundo. Sin embargo, iniciativas recientes están tratando de aprovechar los recursos minerales del país de manera sostenible, buscando crear empleos y generar ingresos para la población. 5. Níger, luchando contra el desierto. Níger, con un PIB per cápita de $550, enfrenta algunos de los desafíos más extremos del mundo. Situado en el Sahel, una de las regiones más afectadas por el cambio climático, Níger sufre de sequías prolongadas y desertificación, lo que ha reducido drásticamente las tierras cultivables. La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas, pero la productividad ha disminuido debido a la falta de acceso a tecnología y recursos hídricos. Esto ha llevado a que más del 40% de la población enfrente inseguridad alimentaria severa. Níger también tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, lo que ejerce presión sobre los recursos limitados del país. Las familias numerosas, combinadas con la falta de acceso a la educación, perpetúan el ciclo de pobreza. A pesar de estos desafíos, Níger está comenzando a implementar proyectos de energía solar para electrificar comunidades rurales y mejorar el acceso a agua potable mediante sistemas de riego sostenible. 6. Mozambique, la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Con un PIB per cápita de $490, Mozambique es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Situado en la costa sudeste de África, el país sufre regularmente ciclones, inundaciones y sequías, que destruyen cultivos, hogares e infraestructura crítica. El ciclón Idai de 2019 fue un ejemplo devastador, dejó a millones de personas sin hogar y arruinó más del 90% de las cosechas en las áreas afectadas. En 2024, muchos de los afectados aún luchan por reconstruir sus vidas, ya que las ayudas internacionales no siempre llegan a quienes más las necesitan. Aunque Mozambique tiene grandes reservas de gas natural y carbón, la explotación de estos recursos ha beneficiado principalmente a empresas extranjeras, dejando a la población local en la pobreza. Más del 70% de los habitantes vive en zonas rurales, donde el acceso a electricidad, agua potable y servicios de salud es limitado o inexistente. La malaria y el VIH/SIDA son problemas de salud pública graves, con millones de personas infectadas y sin acceso a tratamientos adecuados. Sin embargo, hay esperanza en los esfuerzos por diversificar la economía y en la construcción de infraestructuras resilientes frente al clima. Proyectos en energía solar y agricultura sostenible están comenzando a ganar terreno, aunque los avances son lentos. 7. Chad, supervivencia en el Sahel. Chad es otro país del Sahel que enfrenta desafíos extremos. Con un PIB per cápita de $660, más del 80% de la población vive en pobreza extrema. La desertificación avanza rápidamente, afectando la capacidad de las comunidades para cultivar alimentos y criar ganado, dos de las principales actividades económicas del país. Además de los desafíos climáticos, Chad enfrenta problemas de seguridad debido a la presencia de grupos extremistas en la región. Esto ha desplazado a miles de personas y ha desestabilizado comunidades enteras, impidiendo cualquier desarrollo económico sostenible. En las zonas rurales, la educación es prácticamente inexistente. Menos del 10% de los niños tiene acceso a una escuela, y la tasa de alfabetización es una de las más bajas del mundo, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, el gobierno y las organizaciones internacionales están trabajando en proyectos de reforestación y acceso a agua potable, que podrían marcar una diferencia significativa en las comunidades más afectadas. 8. Liberia,
el lento camino de la reconstrucción. Liberia, un país con una historia marcada por la esclavitud y dos guerras civiles devastadoras, sigue enfrentando desafíos económicos y sociales enormes. Con un PIB per cápita de $620, más del 50% de la población vive en pobreza extrema. El desempleo juvenil es uno de los mayores problemas del país. Muchas personas, especialmente los jóvenes, recurren a trabajos informales, como el comercio en mercados locales o la minería artesanal, para sobrevivir. Sin embargo, estas actividades suelen ser inestables y peligrosas. La infraestructura, que fue destruida casi por completo durante las guerras civiles, está siendo reconstruida lentamente. Esto incluye carreteras, hospitales y escuelas. Sin embargo, el proceso es lento debido a la falta de financiamiento y a la dependencia de la ayuda externa. En términos de salud, Liberia ha hecho algunos avances desde la epidemia de ébola de 2014, pero los hospitales y clínicas aún enfrentan una escasez crónica de medicamentos y personal capacitado. A pesar de esto, el país ha comenzado a atraer inversiones extranjeras en sectores como la agricultura y la tecnología, lo que podría ser un paso importante hacia su recuperación económica. 9. República Democrática del Congo, RDC, una nación rica en recursos, pobre en oportunidades. La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, pero paradójicamente, su PIB per cápita es de solo $580. Esto se debe en gran parte a décadas de conflicto armado, corrupción endémica y mala gestión de sus recursos. Los minerales como el cobalto y el coulten, esenciales para la fabricación de teléfonos móviles y baterías, han convertido a la RDC en un objetivo para explotaciones internacionales. Sin embargo, la mayoría de las ganancias terminan en manos de empresas extranjeras o grupos armados, mientras que la población local vive en condiciones deplorables. Más del 70% de los congoleños no tiene acceso a electricidad, y la infraestructura de transporte es tan deficiente que muchas comunidades están aisladas. Esto dificulta el comercio, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico. La violencia en el este del país ha desplazado a millones de personas, que ahora viven en campamentos improvisados sin acceso a alimentos, agua potable o atención médica. Sin embargo, hay esfuerzos en marcha para capacitar a jóvenes en sectores como la minería sostenible y la manufactura, lo que podría comenzar a cambiar el panorama económico del país. 10. Yemen, el precio del conflicto. Yemen es un caso emblemático de cómo la guerra puede devastar una nación. Con un PIB per cápita de $720, el país enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo. Más del 70% de la población necesita ayuda humanitaria urgente, y millones de personas están al borde de la inanición. La guerra civil, que comenzó en 2015, ha destruido gran parte de la infraestructura del país, incluidas escuelas, hospitales y sistemas de agua potable. El colapso de los servicios básicos ha llevado a brotes de enfermedades como el cólera, afectando a cientos de miles de personas. La economía de Yemen, que solía depender del petróleo, se ha derrumbado casi por completo. La mayoría de los yemeníes ahora depende de remesas enviadas por familiares en el extranjero o de la ayuda internacional. Sin embargo, el bloqueo en los puertos ha dificultado la llegada de alimentos y medicinas. A pesar de la devastación, hay iniciativas comunitarias que están surgiendo, como programas de agricultura urbana y proyectos de energía solar que buscan proporcionar soluciones sostenibles para las familias más afectadas. Estos países representan algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Sus historias no son solo estadísticas en un informe, sino relatos de lucha diaria, resiliencia y esperanza. Si te interesa conocer más sobre las realidades que enfrenta nuestro mundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Juntos, podemos aumentar la conciencia y abogar por un cambio significativo.